Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio y como les contábamos antes de ir a la pausa, nos acompaña aquí al estudio el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. ¿Cómo está, Lautaro? Bienvenido. Muchas gracias. Yo estoy muy bien y a disposición de esta entrevista. Muchas gracias, muy amable por venir al estudio. Además, Lautaro, bueno, hay hartos temas de contingencia que queríamos conversar con usted respecto a lo que está pasando dentro del PC, el proyecto de Sala Cuna. También me gustaría preguntarle sobre su visión respecto a eso. Pero partamos con las relaciones en el oficialismo, que ha sido tema en estas últimas 2 semanas, sobre todo después del fallo de Gustavo Gatica, que abrió una situación bien tensa en el oficialismo en particular. ¿Cómo define hoy día la relación que tiene el Partido Comunista con los socios fundamentalmente del socialismo democrático? A ver, estamos todos conscientes, digamos, del origen que tiene esta diferencia que se provocó en términos públicos a nivel de las bancadas parlamentarias y se extendió un poquito más. Yo creo que está caminando la normalización absoluta de las relaciones que fueron afectadas más por una omisión de tiempo que por un contenido, digamos, que lo hiciera infranqueable. ¿Por qué por una omisión? Una omisión de tiempo me refiero porque hemos estado sin conversar, digamos, algún rato por una decisión que tomó el socialismo democrático y lo hace dentro del contexto de su coordinación. Yo quiero decir que a mí, por ejemplo, lo dije más de una vez, no es que me afecte la reunión del socialismo democrático. O sea, yo tomo nota que eso existe y ha existido siempre. Y tiene el legítimo derecho a intercambiar, a juntarse, digamos. Y uno que no es, porque yo no tengo ninguna nostalgia, pues no soy del socialismo democrático, miro con respeto y luego veo la proyección que va a tener en una convergencia unitaria mayor. Ahora, como hemos venido trabajando en el marco de ser fuerzas políticas de gobierno, tenemos una dinámica, tenemos muchos vínculos mediante que auguraban que esto hay que reponerlo y pronto. ¿Y están encaminados a eso? Yo creo que sí. Yo tengo una sana expectativa que vamos a lograr una coincidencia en puntos significativos, pensando en las tareas políticas, no solo de este mes que queda de gobierno, sino en la perspectiva del futuro gobierno. Claro, proyectarse como oposición. ¿Y para eso usted ha conversado ya con Paulina Bodanovich, por ejemplo? Entiendo que ella ya conversó, la presidenta del PS, con Constanza Martínez de Frente Amplio. Yo he conversado con ella, el partido ha conversado con ella y con otro dirigente del Partido Socialista, desde el punto de vista de no romper ningún vínculo, pero el trabajo mismo, una ronda de trabajo seguramente en las próximas horas se va a dar, digamos, si no será, digamos, de aquí a 2 o 3 días, o sea, no hay ninguna angustia de que no se va a hacer y vamos a dar una buena señal, yo creo, a quienes tienen una expectativa de que unidos seremos capaces de representar mejor lo que son los intereses de sectores que, sin desconocer, digamos, quién es el presidente de Chile, tienen expectativas que el mundo de izquierda represente sus intereses, sobre todo en el mundo del trabajo, etcétera. Pero para ser bien preciso, ¿tienen planeado juntarse pronto? Yo no quisiera hacer una colegiatura, o sea, yo creo que se va a dar pronto, eso sí, pero y hay una disposición, está la voluntad de las partes, es lo que hemos conversado, y va a producirse esa conversación con toda la tranquilidad del mundo y será, digamos, de transparencia pública, sin ninguna duda. Es imposible que no sean, que sean reuniones reservadas que nadie conozca. Y es una buena noticia, me imagino. Es para nosotros una muy buena noticia porque creemos que en la situación que viene hay una exigencia, por lo menos del sector que respaldó nuestras propuestas, de un planteamiento y una representación de la mejor y más profunda y más amplia unidad posible. Pero hace poco decían desde el socialismo democrático, la unidad no puede ser una camisa de fuerza tampoco. Y es necesario un proceso de reflexión, de saber qué es lo que quiere el socialismo democrático, qué proyecto político plantea, y a partir de ese proceso luego ver si es que conviene o no, digamos, asociarse en algo más formal y más amplio con el PC y el Frente Amplio. ¿Qué le parece a usted ese punto? Me parece que la unidad necesita contenido, o sea, no es la unidad por la unidad necesita tener propuestas que sean comunes. La unidad se construye entre distintos y por tanto no afecta la identidad de cada uno. Y se busca el mínimo común, que ojalá sea muy alto,
en beneficio de las coincidencias, y las coincidencias se validan en tanto sean planteamientos políticos que representan o buscan incidir en la situación que viven sectores importantísimos de la sociedad, ojalá mayoritarios, y eso, digamos, va construyendo conducta, va construyendo hábitos, va construyendo un espíritu de unidad. Desde ese punto de vista, yo creo que está a ojos vistas, por razones incluso de lo que son las exigencias de funcionamiento del Parlamento, pero la política no empieza ni termina en el Parlamento, o sea, es mucho más allá, pero lo pongo como ejemplo, que aconsejan lograr tener puntos de encuentro, de coordinación, que sean manifestaciones unitarias, donde las partes, siendo distintas, coinciden que eso es posible como tarea común. ¿Pero ve posible que se forme una coalición opositora? ¿Una sola? Yo diría que va a ser un proceso. Yo dejaría que la vida ayude, porque decretarla no es posible. O sea, los procesos políticos no se decretan, sino se construyen, se conquistan, viven, son procesos de suyo, más que un día a otro. Porque el socialismo democrático, disculpe Lautaro, pero en el comunicado que sacaron después de la reunión del viernes hablaban de las oposiciones. Por eso le pregunto. Claro, por eso estoy diciendo, aquí hay una permanencia, uno podría imaginar que es inamovible y es un compartimento estanco del socialismo democrático que no va a tener ninguna posibilidad de abrirse más o menos. Yo creo que el socialismo democrático, en tanto se mantenga por voluntad de ellos, ese es un tema que uno solo puede observar, deberá ser muy contribuyente a que el proceso abarcara y ampliara al máximo posible, si son voluntades que van a transformarse en conductas que respalden políticas que le ayudan a la población o al sector progresista o al mundo que tiene expectativas sobre nosotros a cumplir mejor. Uno no hace política de unidad para sí mismo. Para eso tiene el propio partido, digamos, y no hace unidad entre iguales, lo hace entre distintos. Y esa es la magia de esto, y esa es la obligación de los dirigentes, saber discurrir qué es más importante, cómo ponemos en el centro lo que une, y cada uno asume, digamos, las diferencias. Ahora lo que quedó claro, Lautaro, o medianamente claro, es que después de esta experiencia de gobierno no sale una coalición propiamente tal. Ni siquiera hubo nombre en estos 4 años para las fuerzas que están en el gobierno. Eso es verdad. Yo creo que es la primera cosa que nunca dejamos de resolver, que esta fue una coalición de segunda vuelta. Por consiguiente, habían fuerzas que estuvieron de origen y otras que, en una mirada política correcta, asumieron y se integraron, y luego vino este proceso que siempre tenía algún tema y alguna piedrecita, alguna cosa que le hacía volver, digamos, a ver por qué no se había resuelto, qué tan natural estaba siendo el proceso. Yo soy partidario de, cada vez que la vida da una oportunidad, vivirla intensamente, llegar hasta el final, y que sean los acontecimientos los que aconsejen modificar, ratificar o completar o rectificar, si es el caso. Pero el tema ya se vio así y llegamos... Pero también en la política, así como en la vida, las cosas no van por su propia dinámica y su propio peso, sino que también se pueden ir encauzando, ¿no? Y los liderazgos políticos pueden ayudar a construir o no determinadas acciones políticas o coaliciones propiamente tal. Y no se consiguió en este caso. ¿Por qué no lograron armar una coalición después de haber estado en el gobierno, Lautaro? ¿Qué fue lo que faltó? Yo creo que, mira, después de la guerra son todos generales. Lo que yo diga va a tener que ver con el proceso que nosotros estamos haciendo como Partido Comunista para explicarnos por qué. Pero parte de eso, digamos, a lo mejor nos faltó un poquito más de vida propia como partidos políticos, porque no se puede alojar, digamos, en las tareas del gobierno o del Parlamento, sino esta ya es misión con titularidad en los partidos. Un encuentro entre nosotros que se dispusiera con voluntad. Vamos a entrar a un intercambio con vista a salir con una calidad superior de la coincidencia unitaria. Porque unidad ha existido en muchos aspectos, tiene muchas cosas que mostrar desde el punto de vista de significación, unidos y avances, o sea, las relaciones directas. Y en el caso nuestro, nosotros superamos rápidamente la coordinación que traíamos de origen, lo que se llamaba Prodignidad, yo creo que al corto andar ya no existía, y cada partido, el Frente Amplio, nosotros mismos, Regionalistas Verdes, teníamos
dinámica de coincidencia entre nosotros, pero también de absoluta independencia, autonomía para vincularnos con otras fuerzas. Hicimos un gran ejercicio, particularmente en relaciones con el Partido Socialista, por ejemplo, sin que yo esté con eso afectando lo que en ello estaba más maduro, que era esto de la nominación de socialismo democrático, porque lo traían desde antes. Vamos a ver, digamos, si la vida da las posibilidades de que maduremos, profundicemos y logremos alcanzar una expresión mayor de lo que es el proceso unitario. Lautaro, estamos con Lautaro Carmona, presidente del PC. Ahora, ¿qué es lo que realmente une a todas estas fuerzas en el fondo? Porque uno puede hacer una lectura respecto a lo que significa estar en el gobierno y decir, bueno, la misión de gobernar es una fuerza que genera unidad por sí misma, ¿no? Es un pegamento para distintas fuerzas políticas por la lealtad, con la responsabilidad que implica, etcétera. Pero estar en la oposición, esa fuerza ya no existe, ese pegamento se pierde. ¿Qué es lo que los va a unir hacia el futuro? ¿Solamente el oponerse a José Antonio Kast? A ver, lo primero, yo creo que sería restringir y reducir, imaginarse que la unidad se construye por estar en el gobierno. Yo creo que antes de eso está un implícito, es por compartir una idea programática de transformación. Y eso se hace en el gobierno, pero también de fuera del gobierno. O sea, se puede hacer en las dos dimensiones. Es más fácil cuando se está en el gobierno. Lo que une fue esta motivación de transformaciones democráticas que vayan en la dirección de profundizar, digamos, nuestro sistema, de integrar, de hacerlo más participativo, de ser capaces de relacionar expectativas de la gente con políticas públicas, cuestión que está escrito, demostrado, que no es fácil, de hecho están los resultados de los plebiscitos, que de alguna forma hablan de eso, pero había compartir la esencia de la propuesta programática que comprometió el gobierno que encabeza el presidente Boris, y eso ya es una gran motivación, son contenidos. Sería, digamos, no correcto mi parte decir que la presencia o la pertenencia al gobierno, porque eran desiguales las pertenencias, y no estoy hablando por mí, digamos, estoy beneficiando a los que tenían menos presencia, pero sin embargo sí tenían un gran compromiso también del punto de vista programático. Si eso es lo que alimenta el sostener un proceso unitario, sin ninguna duda esas mismas ideas se pueden mantener en lo que hemos nominado, parece que casi todos, por lo menos nosotros lo hemos hecho, yo sé que otros partidos también, de que frente al futuro gobierno tendremos una posición de oposición, o sea, no es ninguna novedad, digamos. De hecho fue así como se representó en las propias elecciones. Sí, claro. Y vamos a ser constructivos en aquellas cosas que sean beneficios de políticas públicas a favor de mayoría. Y vamos a ser muy críticos en aquellas cosas que cuestionen o que debiliten o pongan en riesgo conquistas que se hayan logrado y que, dada la otra mirada a la política, hoy día se puedan poner en cuestión. ¿Y usted siente que esa disposición a hacer oposición la comparten con el resto de los partidos? Porque pareciera que en el socialismo democrático hay una mirada algo más constructiva. Me refiero a la disposición a conversar y acercar, a generar acuerdos. Yo creo que aquí puede haber un problema de comunicación de parte nuestra, digamos. Yo siento que en esta pretérita posición frente al futuro gobierno coincidimos sustantivamente. Nosotros no tenemos por fin, per se, tener una posición de oponernos a cualquier cosa que venga este gobierno. O sea, ¿están dispuestos a llegar a acuerdos con el futuro gobierno? Estamos dispuestos a evaluar punto a punto las políticas públicas del gobierno, y si estas son de beneficio, incluso hemos dicho, estamos dispuestos a intercambiar en misiones que sean más transversales también, si son de beneficio de la mayoría, si son, por ejemplo, no nos vamos a negar a ver si vamos todos a tener la posibilidad de participar, cuál va a ser la ofensiva desde el punto de vista de la seguridad pública, desde el punto de vista de políticas, por ejemplo, de reconstrucción frente a catástrofes, o sea, desde el punto de vista de la salud pública, etcétera, etcétera. Lautaro, hoy día quería preguntarle respecto a otro tema. Nos enterábamos de un viaje que usted hizo junto a Juan Andrés Lagos a Cuba, ¿no? Hace algunos días, entiendo que hace la semana anterior, ¿cierto? ¿Cuál fue el motivo del viaje, primero, para darle contexto a esa visita? A ver, el motivo del viaje, que tiene contexto de una regularidad de relación entre partidos, no solo en el caso PC chileno, PC cubano, sino también otros espacios de partidos políticos a nivel de América Latina,
y como lo hacen todos los partidos respecto a sus homólogos, sus hermanamientos que hacen. Pero en este caso fue dada las advertencias, los anuncios, las presiones, los peligros que vive, dada la política de Trump, dada la política de Estados Unidos, en una manifestación invasiva, imperial, provocadora, es decir, en condición de ser realmente imperio, que pone en el centro la posibilidad de destruir, digo tal cual, destruir el proceso que lleva adelante el pueblo de Cuba. Y nosotros queríamos saber de primera mano qué efecto eso tenía. ¿Y qué está pasando allá? Y lo que pasa es, imagínate un pueblo que además lleva 60 años de bloqueo hoy día. ¿Qué significó el 3 de enero hacia adelante para Cuba en concreto? 40.000 barriles de petróleo que le vendía Venezuela, diario, dejaron de llegar. ¿Qué está significando la política de Trump hacia México? La posibilidad de que México deje de venderle petróleo a Cuba. ¿Qué pasa con un país que no tiene recursos energéticos propios en calidad suficiente para sostenerse cuando empiezan a asfixiarle la entrada? ¿Qué pasa con los medicamentos? ¿Qué pasa con la alimentación? Es decir, están asfixiando. La política de Trump, la política de Estados Unidos está llegando a un nivel cualitativo muy peligroso que significa hacer colapsar, desplomar por la vía de la falta de condiciones de vitalidad o la intervención militar directa. ¿Y está en una situación crítica como usted no había visto antes? Dicho por ellos, es la peor situación que ha vivido el proceso cubano desde el triunfo de la revolución, más que Playa Girón. Entonces es un tema frente a lo que uno tiene que hacerse de información propia, directa, manifestar la solidaridad. Nosotros tenemos una relación con el Partido Comunista de Cuba y con Cuba histórica desde el triunfo mismo, en momentos muy altos como fue en el tiempo del gobierno popular de Salvador Allende y en otros momentos también. Y entonces estamos transparentando lo que ha sido históricamente nuestra mirada al respecto. Ahora, sin profundizar demasiado en esa situación histórica, pero la responsabilidad es de Donald Trump y no de la dictadura cubana, de los 60 años de dictadura. La verdad es que para que me afirmen la dictadura cubana tendríamos que hacer un debate, pero prefiero decir los 60 años. No ha habido año que no haya habido un bloqueo. Yo no entiendo. ¿Cuál es la molestia de Estados Unidos? Un país de este porte, a 90 millas. Estratégico. Que quiere plantearse su propio desarrollo. No lo dejan. Estuvo Playa Girón, una invasión. Estuvieron todo el tiempo los bloqueos. Subieron de calidad con la definición de que Cuba promueve el terrorismo, que no se ha demostrado en ninguna parte que no sean las brigadas médicas que recorren todo el mundo, incluyendo Chile. En las 3 catástrofes que yo recuerdo, estuvo la Henry Reed manifestando solidaridad como brigada médica a favor, sin ningún cobro, de la gente de nuestro país. Entonces, lo que hace Estados Unidos en este momento es escalar a un momento donde parece que el control o descontrol o la locura, derechamente, del presidente de Estados Unidos, hay que, de verdad, no hay espacio para lamentarse. Lautaro, esa conversación más histórica quizás hay que dejarla para otro momento, solo por razones de tiempo, siendo muy interesante por supuesto, pero me gustaría de todas maneras vincularlo al debate local y a la relación con sus socios de gobierno actualmente precisamente. ¿Usted cree que puede generar algún tipo de controversia el reforzar esa relación de solidaridad con Cuba en estos momentos? Se lo pregunto por las definiciones que ha hecho el propio presidente Boric respecto a Cuba, que lo ha calificado como una dictadura, a la misma situación que se vive en Venezuela y a las definiciones que incluso hizo la candidata presidencial del bloque y militante de su partido, Janet Jara. A ver, nuestra posición es en conciencia, es en respeto de otras posiciones. Nuestra disposición de validación, de pertenencia, de respaldos, de apoyo a lo que son los procesos en que nos integramos, no tienen que ver con renunciar a nuestra identidad, nuestra mirada particular y parcial. Yo no estoy diciendo que esta es la política de la coalición de gobierno, no lo diría jamás. Es la política del Partido Comunista. Nosotros respetamos sin compartir y teniendo miradas absolutamente distintas respecto a este tema y a otros temas,
y sin embargo también exigimos que se considere que esta es nuestra mirada. La vida va a indicar cuál es el camino y cuál fue la posición correcta. De acuerdo, yo entiendo que no hay una intención de renunciar a esa identidad, pero sí quizás genera tensiones algunas visiones respecto a temas como lo que sucede en Cuba, lo que sucede en Venezuela, genera tensiones con el resto de los socios. Y quizás los socios, más que esperar a que ustedes renuncien a su identidad, sí esperan algún proceso de reflexión propia, de cierta renovación en algunos temas. ¿Usted cree que existe esa expectativa realmente sobre el PC o que esas definiciones pueden ser un obstáculo para la unidad de la que hablábamos hace un rato? Primero, para el tema de la unidad, esto puede ser la diferencia que explica, porque somos distintos, concentrarnos en cuál es la coincidencia, en cuál es el factor que nos une. Eso es lo primero, y no tengo ningún problema, digamos, en asumirlo así. Respecto a la situación de modificaciones, de verdad que frente a lo que está ocurriendo, fíjate, un país que tenía el promedio más alto en competencia mundial de médicos per cápita por población, que tiene la mayor cantidad de médicos actuando solidariamente fuera de Cuba, que tiene indicadores en deporte, en cultura, etcétera, que tiene, digamos, la industria farmacéutica de nivel de competencia a todo evento. Es decir, un pueblo inteligente, un pueblo que tiene cero analfabetismo, un pueblo que es capaz de manejar una serie de factores desde esa condición, hoy día tiene dificultades nutricionales, porque esto es macabro. Sí. No hay alimentos. Y de nuevo volveríamos a la discusión. Entonces, respecto a las causas de eso. Lautaro, pero antes que la causa es una sola. La política. ¿Por qué Estados Unidos no deja que cada uno construya su propio proyecto? Lo mismo podríamos soberana preguntarnos respecto al régimen cubano. ¿Por qué no permite que cada cubano pueda vivir en libertad su propio proyecto de vida? Lo vive. Lautaro, ahora respecto a las consecuencias políticas locales que tiene esto. Tantos artistas que vienen para acá, pregúntenle. ¿En qué situación está Janet Jara dentro del partido y qué va a hacer el partido también sobre su futura militancia en el Partido Comunista, entendiendo la relevancia que tiene, fue candidata presidencial ni más ni menos? Lo ha dicho públicamente y está en un proceso de reflexión, nosotros lo respetamos. Es evidente, digamos, que la adscripción de ideas políticas, ideológicas, de proyectos, sociedad, de cuál es la dimensión de los seres humanos, etcétera, etcétera, son cuestiones que no se adquieren por obligación, que no sea por opción, y se construyen, digamos, en cada uno de nosotros. Y nosotros vamos a escuchar con mucha atención el día que exponga esa reflexión. No tiene otra cosa, yo por ahora no tengo ninguna dificultad en esa convivencia, alguna vez va a llegar a su punto. ¿Y hay fecha, por ejemplo, para esa exposición o se encuentra? No, yo creo que sería un error, digamos, ponerle fecha a cosas que son procesos. Cuando uno concluye eso, ¿en qué nos afecta que se demore más o se demore menos? No nos distrae, que no sea demostrar que hay el espacio para que cada militante, por importante que sea, cada liderazgo, cada dirigente, viva intensamente esa reflexión. Lautaro, ¿y usted diría que en estos momentos usted ve más cerca o más lejos del Partido Comunista de Janet Jara? No, sería un error tremendo que yo hiciera una manifestación de eso, porque se estaría contribuyendo a dar una señal respecto al proceso que ella está haciendo. Yo tengo que ser respetuoso absolutamente. O sea, depende solo de ella, digamos. Del proceso que está haciendo. De ella, y si ella lo amplía, digamos, en algún momento se ampliará a los intercambios que hagan con los dirigentes, y ahí se harán, digamos, conclusiones. Pero yo no voy a adelantar absolutamente nada porque sería ser irrespetuoso de ese fenómeno. En esto, fíjate que hace poquito estaba el debate a propósito de la legislación sobre sala cuna universal, digamos. Se tomaban en cuenta muchas cosas que tienen que ver con los empresarios, si es que es posible que sostengan empleos dado el salario mínimo que subió, dado las 40 horas, etcétera. Y hay un tema de humanidad que no se toma en cuenta. Hay otros indicadores en estos mismos días, la misma noticia, que dicen que nuestra población a partir de 2 años más será más personas que partan que las que nacen. Sí. O sea, estamos caminando y eso, ¿cómo se resuelve eso? ¿Con un estímulo familiar, digamos, a la cercanía para que todo el mundo tenga más de un hijo? ¿O con una política pública de Estado? Si yo llamo la atención que cuando hablamos de políticas públicas de Estado, todos se ponen, incluyendo los empresarios. Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, ha estado con nosotros aquí en CNN Chile Radio. Gracias por haber venido, Lautaro. Muchas gracias a ti.
2 minutos faltan para las 11 de la mañana.